Europa vive una transformación demográfica acelerada, causada a la baja tasa de natalidad, al envejecimiento poblacional, a la migración económica y también a diversos conflictos en Medio Oriente y África, lo que ha generado una especie de migración de musulmanes a toda Europa, generando así debates muy tensos acerca de la identidad, de la seguridad, de la cohesión social y por sobre todas las cosas, del respeto a las religiones. En el episodio de hoy vamos a hablar de los riesgos que puede ocurrir en Europa, dado a esta migración masiva, si realmente es riesgoso o simplemente es un mito. ¿Los musulmanes se apoderarán de Europa? ¿O simplemente es un caso de migración más? Quédate, sírvete un café y hablemos. En Café con Charla nos reunimos. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Café con Charla. Hoy el episodio 41. Vamos a hablar acerca de la crisis que está viviendo Europa y por qué a muchos europeos se les ha encendido las alarmas acerca de esta, por llamarlo así, islamización. Es un tema muy delicado porque tiene que ver con la religión y una religión que es bastante extremista, por así decirlo. Hoy en día representan una minoría en Europa. Y voy a arrancar de una vez el episodio porque llama mucho la atención de cómo hemos visto más y más musulmanes, más personas en Europa con burka, con hijab, con su religión, aplicándola. El problema acá se basa en cuando ellos quieren imponer a estas otras culturas su religión y su cultura estando en otros países. Y ahí es donde ha venido un creciente debate acerca de que, bueno, si a ti te gusta tu religión o si a ti te gusta tu cultura, primero tienes que respetar a la cultura que te está abriendo las puertas, que te está acobijando. Entonces, pasa mucho en Europa que estas personas quieren como que de una u otra manera convertir a Europa en un estado, en estados islámicos donde existan las mezquitas, donde sea una obligación tener mezquitas como tal para una especie de inclusión o de cohesión social. Muchos países están alarmados, otros países son más libres y han dado permisos importantes. Pero quiero irme a los datos para que entendamos algo. Para que entendamos cómo ha ido creciendo estos grupos islámicos o estos movimientos en estos países europeos desde el año 2000. Estamos hablando desde hace ya más de 25 años. Para el año 2000 apenas había 19 millones de musulmanes, perdón. Representaba un 4% de los musulmanes, de los musulmanes en Europa, comparado con la población europea. Para el 2015 subió 1%, ya habían 26 millones. Ahora, para el 2025 ya hay 36 millones, 10 años después. Un total de un 6.8%. Para el 2050 se prevén que haya alrededor, en un escenario muy alto, un 11% a un 14% de la población en Europa sea musulmán. El presidente por así llamarlo, el líder que estaba en Libia antes, Muammar al-Gaddafi, Muammar Gaddafi decía básicamente que los musulmanes iban a colonizar Europa sin la necesidad de las armas. Y esto podría tener algún sentido si nosotros vemos desde el punto de vista estratégico como tal. ¿Qué pasa? Ahora existe una baja natalidad, tasa de natalidad, lo decía en la intro, de los europeos, y los musulmanes tienden a tener bastantes hijos. El mundo ha cambiado y bueno, varias estadísticas han bajado y lo vamos a ir hablando a lo largo del episodio, de cómo ahora un europeo puede tener un solo hijo, el promedio, mientras los musulmanes tienen 3. Entonces, por cada europeo que nazca, nacen 3 musulmanes en Europa. Ellos son europeos, pero con la religión islámica. Y este es el temor de muchos países como Noruega, que para ellos es una alarma. Pero en este episodio lo que vamos a hablar un poco y a lo largo de lo que vayamos trascendiendo en el tema es que podemos desmenuzar en que esto puede ser un mito, porque según Naciones Unidas y los mejores estadistas acerca de la demografía de Europa,
hablan en el escenario más alto, uy, le pegué al micrófono, hablan en el escenario más alto de un 14%, un total de que suba alrededor de 60 millones, de 750 millones de europeos. Ahora bien, habría que ver cuántos nacen en ese momento. Entonces, el crecimiento existe, sí. Punto número uno, hay que tenerlo muy claro, pero no es una teoría tan alarmista como lo pretenden decir. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué sentimos que hay tantos musulmanes en Europa y que se está convirtiendo en un caos, en un problema? Uno se mete a Twitter y ve problemas y problemas causados por musulmanes que en Inglaterra trancan una calle completa para, bueno, hacer oraciones a Alá y todo eso en el Reino Unido. En Alemania también le critican a las mujeres por no usar la burka o el hijab, lo cual yo no estoy de acuerdo porque estaba en otra cultura, en otra religión. Eh, entonces, hay una especie de alarma ante eso. Lo que pasa es que el radicalismo suele ser mucho más potente a nivel mediático que los grupos conservadores, porque dentro de esa religión, como toda religión, hay sus grupos conservadores, porque cada religión tiene sus grupos extremistas. Lo que pasa es que estos grupos extremistas de a ciertas religiones suelen ser muy extremistas realmente. No es lo mismo un extremista católico que lo que hace, o un cristiano protestante que lo que hace básicamente es leer la Biblia, enfocarse y de una u otra manera adentrarse solamente en el mundo de la Biblia y relacionar todo con la Biblia, a un islámico extremista, porque ya es completamente distinto. Empiezan a ocurrir las tragedias, empiezan a ocurrir las cosas. Pero antes de que llegamos ahí, es importante aclarar de por qué Europa es tan atractiva para ellos. Básicamente porque es una economía fuerte, sostenida, le brindan seguridad social, apoyo en diversas cosas. Hay planes y coberturas que facilitan un poco también la migración, la estabilidad política comparadas con otros países de la región y comparada con Latinoamérica, que, bueno, está más lejano a ellos. Se le hace mucho más fácil llegar a Europa como tal. Por la cercanía, por ejemplo, Marruecos tienen cerca España y por eso la cantidad de marroquíes ahora en España es una cosa bárbara, y esto es algo que a España, a ciertos ciudadanos de España le incomoda. Sin embargo, España tiene una política muy abierta con los marroquíes. Por ejemplo, Lamine Yamal es de padres, su papá es marroquí, su abuela es marroquí también. Entonces, de una u otra manera, se ha beneficiado el país como tal de que lo recibió, porque en este caso abrir la oportunidad de abrir esta frontera te da la oportunidad también de abrir el abanico de opciones de talento en tu país. Entonces España le ha funcionado eso, a Francia de igual manera. Hay países que tienen una tasa más alta de transformación social, como lo es Francia, que lo mencioné ahora. Hay una imagen muy icónica por allá en el Mundial de Francia 98, y la puedo poner aquí al lado, todos los jugadores de Francia con un estilo, bueno, francés como tal. Y hoy ves los jugadores de Francia y son con rasgos bastante africanos, africanizados un poco. Y básicamente creo que en el fútbol, o en esa imagen, te da mucho de qué hablar y te da a entender cómo los países y las culturas han ido cambiando al pasar de los años, y donde realmente se ve y se siente una transformación demográfica, porque lo puedes ver en ello, lo puedes ver en la selección de Inglaterra, lo puedes ver en algunos jugadores de la selección de España, pero en Francia se ve muchísimo más marcado que en otras selecciones. Entonces ahí uno se da cuenta de que hey, algo está pasando en Europa, algo está pasando con la migración. Y puede llegar las personas a preguntarse, ¿puede llegar algún momento que Europa realmente se cumpla lo que dijo Gaddafi, que dijo en aquel momento que el Islam va a dominar toda Europa sin necesidad de utilizar las armas? Y ojo, pudiera tener sentido, sin embargo, es matemáticamente imposible, y ya le vamos a hablar por qué. De modo tal que básicamente es imposible
porque la cantidad de europeos siguen naciendo europeos todos los días y hay una base sólida de 750 millones de europeos contra 25, 26 millones de musulmanes. Hay países donde sí existe una cierta xenofobia con ellos por el tema del extremismo de algunos grupos, como todo. Siempre por algunos pagan todos y digamos, no todos son así. Hay gobiernos que de cara ya están enfatizando mucho en Europa con el tema de esta religión, de esta migración, donde piden que por favor se ajusten a las religiones, a las costumbres del país a donde llegaron. Porque básicamente estas personas estaban pidiendo, bueno, que se les construyera mezquita, que no alumbraran de Navidad tales calles, porque ahí vivían ellos, y es una falta de respeto. No, tienes que acostumbrarte a lo que hay, si no, vete, hay tantos países que te puedes ir donde puedas tener no sé cuántas mezquitas. Y una que ha sido dura con esto es Giorgia Meloni, la primer ministra italiana, que dijo básicamente que en todo lo que es la parte árabe hay demasiadas mezquitas, que si vas a venir a Italia, ajustate al respeto a la religión católica que ha tenido por siempre Italia, que Italia debe ser respetada por los que van tienen que acostumbrarse y apegarse a ellos, no el Estado a los que vienen, sino ellos a donde van. Tienen que apegarse básicamente. Esto era porque ha habido denuncias donde, bueno, las decoraciones navideñas las tumban porque dicen que eso va en contra del Corán, donde van y se insinúan a mujeres, donde, bueno, Europa es más liberal en muchos aspectos y como bien sabemos, estas religiones son demasiado conservadoras. Básicamente existe un choque cultural muy tangible y muy grande. La igualdad de género, libertad de expresión, derechos civiles, autonomía individual. Sabemos cómo es el tema de esta religión, donde el rol de la mujer es un poquito más rígidos, donde básicamente la mujer no tiene voto, donde tiene que utilizar la burka o el hijab. Son normas demasiado estrictas. Y pasaba mucho de que hubo un grupo de musulmanes en Europa, y esto es un escándalo total, donde le pedían que utilizara que debería utilizar la burka, le decían a la mujer, y la mujer decía, pero es que yo estoy en mi país, no tengo necesidad de eso porque no es mi religión, no es mis costumbres. Entonces, esto se ha replicado en muchos lugares de Europa. Entrevistaban a una española y yo hice este video porque básicamente quise sacar este episodio porque entrevistaban a una española y le decían que hay países como en España. No sé cómo es el proceso para tener el DNI y poder votar en elecciones y todo ello, pero miren cómo piensan las cosas, porque dicen básicamente de que ellos, porque le preguntaron que por quién votaría en la próxima elección. Y ella dijo que por un candidato X. Y el entrevistador le repregunta y le dice, ¿por qué votarías por él? Y ella le dice que básicamente porque apoya a los musulmanes. Sí, pero las medidas económicas que está ofreciendo no son buenas, son muy negativas, no tiene planes sociales. ¿Tú has leído el plan social? No, ninguno. Solo dijo que básicamente los musulmanes iba a estar bien. Se la iba a llevar bien o les caía bien los musulmanes. Entonces realmente lo que quieren básicamente es una ventaja cuando a la hora de elegir. Yo entiendo que a la hora de elegir uno vota por interés de que este me puede resolver tal cosa, pero también uno piensa en el colectivo, no piensa solamente en alguien que apoya mi movimiento y ya, gerencia, nada, planes de gobierno, nada. Solamente que apoyen mí y listo. Entonces muchas personas están indignadas con esto en Europa porque dicen que ha sido un arma de doble filo que han utilizado políticamente, donde le dan documentos a personas musulmanas para que voten por un candidato. Entonces esto es algo, bueno, esto no es algo nuevo tampoco, porque eso ocurre en muchos lados, en muchos países,
pero se aprovechan de la necesidad y se aprovechan de que, bueno, es una minoría que está bastante consolidada y que últimamente ha estado pero muy organizada. Hay muchos desafíos que tienen que afrontar este tipo de inmigración. Yo lo hablaba el otro día con alguien que me decía, porque yo estoy de acuerdo con la migración, estoy completamente de acuerdo, pero creo que tiene que haber filtros, tiene que haber un orden. No puede haber inmigración ilegal. Una persona tiene que estar registrada. Tiene que, bueno, estar registrada dentro de la base de datos de un estado, de un país, donde esa persona pueda pagar sus impuestos, hacer sus cosas. Y alguien me decía a mí, oye, pero es que tú estás en contra de la inmigración. Y yo les estoy en contra de la ilegalidad en estos países europeos. Pero si vienen sufriendo de otro país, bueno, hay procesos, hay trámites, hay maneras, hay formas. Y me vuelven y me preguntaban, pero si viene el proceso de ese país, ¿tú los sacarías? Si no están registrados, los tengo que sacar. Básicamente porque esto me puede generar una crisis interna dentro del país. Entonces me decía esta persona que yo podría ser incluso catalogado como mala persona. Porque ¿cómo voy a hacer eso con una persona necesitada? Lo que pasa es que cuando dicen esto es porque no entienden cómo funciona un gobierno. No entienden cómo funcionan los recursos de un estado, que son de los ciudadanos de cada país. Entonces las personas que te dicen eso de la ilegalidad no entienden eso. Porque las consecuencias que puede traer una migración ilegal de este tipo, de este tamaño, y digo que de este tamaño porque hay muchos árabes, muchos musulmanes, muchos islámicos que llegan de forma ilegal y esto puede generar una crisis y en España se dice mucho. Entonces, punto negativo de una migración ilegal, qué chévere que todos pudieran, que bueno, se resuelve dándole papeles a todo el mundo, pero no funciona así. No funciona así porque sería un colapso total. En un estado recibirá todo el mundo con la facilidad de los papeles. Entonces se crea la migración ilegal. ¿Y qué genera la migración ilegal? Bueno, menos puestos de trabajo. La jornada laboral para ellos es menor porque le están pagando por debajo. Entonces, en vez de contratar a un nacional, no lo contrata porque le tienen que pagar más. Entonces, prefieren contratar a otro que le pagan menos, le pagan por debajo. Esto genera eso. Las escuelas, los colegios, los servicios públicos, los hospitales, todo eso hay un situado que se le manda a cada una de las regiones y provincias debido a dado a la tasa a la tasa poblacional registrada, al censo que hay en cada provincia, ciudad y estado. Y dado a eso, se mandan los recursos. Ahora, si en mi censo yo como gobierno tengo 20,000 personas registradas, pero realmente tengo 45,000 ilegales que no están registrados, pero que usan el servicio público, entonces estoy mandando un recurso para atender o abastecer un hospital que pueda ser visto o escuelas que puedan ser atendidas para 20,000 personas, pero en realidad ese recurso para 20,000 personas se queda muy pequeño porque ese recurso va a ser mandado a un lugar donde no hay 20,000, hay 45,000. Entonces te genera todo este desbalance dentro de un gobierno y pocas personas desconocen cómo funciona un gobierno, cómo funciona un estado, y por eso piensan que es soplar y hacer botellas de, bueno, se le da papeles a todo. Ah, no, pero así es muy fácil, así se resuelven muchos problemas. Ah, eso es básicamente como para acabar el hambre le damos comida a todos, pues ¿cuál es el problema? Así se resuelven muchas cosas. O para acabar la ilegalidad, volvemos las cosas legales y ya no hay ilegalidad. Entonces, la idea es atacar un problema de raíz y cumplir protocolos. La migración ilegal siempre va a existir, pero tienen siempre que buscar la manera de regularizarse. Y esto pasa en Europa. Y yo estoy seguro que estos números que hay acá, que yo nombré al principio del episodio, son números oficiales, pero ahí faltan muchos. Porque honestamente no, Europa está muy llena de estos grupos que realmente hacen mucha bulla. Hacen mucha bulla porque, ves, cierran calle para hacer sus oraciones, empiezan y muchos intentan, no todos, ojo, pero ha habido denuncias de intentos de acoso hacia mujeres, porque realmente vienen de otra cultura donde el respeto a la mujer no lo hay, no lo existe. Entonces ese choque cultural puede ser muy
pero muy, yo insisto, muy peligroso para Europa, y los gobiernos de políticas abiertas tienen que tener mucho cuidado. Noruega está completamente en contra de esto porque ve como un peligro tangente de una u otra manera que realmente se adueñe, este grupo minoritario se adueñe de Europa y se convierte en un grupo mayoritario. A pesar que de entre las minorías, este grupo es mayoría, porque son muchos y son muchos países. El extremismo, como te digo, no va tanto por el extremismo, va el tema por el choque cultural y por la manera de querer imponer las cosas. Ya si nosotros nos vamos al extremismo, no todos los musulmanes son extremistas, eso hay que dejarlo muy claro. Conozco musulmanes y no todos son extremistas, muchos respetan cada una de las religiones, uno habla con ellos y te explica un poco lo que es el Corán, lo que ellos creen, que por qué tienen tantas mujeres, por qué pueden... ¿por qué tienen tantos hijos? Las 7 mujeres, 5 mujeres, no sé cuántas tienen. Y ellos te cuentan esa historia, por qué tienen que taparse todo ello. Entonces no todos son extremistas como tal. Lo que sí es que si hay ese choque de valores con los extremistas, no extremistas, la religión en sí o esta cultura en sí, puede tener un choque de valores con una Europa que es más progresista, más liberal, donde hay menos restricciones, hay menos tabú. Y digamos que ellos son más conservadores. Y el europeo, bueno, por ahí ya no está viendo con buenos gustos. ¿Representa un peligro? No representa un peligro todavía. Sin embargo, muchos temen. Muchos temen porque ya hay muchos de estos que están ejerciendo cargos de elección popular dentro de esos países, en Reino Unido, alcalde. Bueno, un alcalde de Nueva York. Un alcalde de Nueva York. Entonces, yo soy de los que piensan que capaz estos números lo vemos hoy. Pero el resultado de todo esto lo podemos ver en unos 70 años. En 70 años, Europa puede ser olvidada de lo que era Europa. Y capaz vemos Europa con un cambio completamente distinto en la religión. Porque ahorita estamos en los debates entre, bueno, tienen que respetar, pero donde le den una cavidad o un espacio, ojo, porque de estos 25 millones, están naciendo 3 de cada uno. Mientras que de los 750 son mayoría, sí. Todavía hay mucha diferencia, porque apenas representa el 6% de la población. Pero la manera de crecimiento, la tasa de natalidad entre un europeo y un musulmán es abismal. Muchos europeos, por la situación, por lo difícil que es, por la costumbre, por la nueva generación, por como lo quieran llamar, muchos europeos se deciden a no tener hijos ni siquiera, a no procrearse. Entonces esto puede ser algo muy peligroso. Por eso Europa está, bueno, incentivando a la procreación, básicamente. ¿O qué hacemos con los musulmanes que son esposos o esposas de europeos? Ese es otro número que no hemos contado, porque hemos contado nada más los esposos musulmanes, pero entre la mezcla, entre europeos y musulmanes, porque más de una debe tener una pareja musulmán y viceversa. Entonces ahí nace con ese gen, ahí nace con esa religión y con esa costumbre. Y pasa a ser una religión, puede pasar a ser una religión dominante. En unos, como te digo, no lo vemos hoy, no lo vemos mañana. Este no es algo de corto plazo. Este es un plan a largo plazo. Y yo me pongo en una teoría más conspirativa. ¿Y si realmente esto era un plan? Están llegando, están dominando, están ocupando puestos, están teniendo voces en los gobiernos. Y si realmente era un plan, no la Agenda 2030, no.
una agenda para hacer una transformación demográfica profunda en el viejo continente. Y muchos dirán, bueno, pero es que Rusia no, bueno, por lo menos Rusia, que es el más grande, no lo tiene. No, Rusia es el que más tiene, un 11% con respecto a su población. Turquía también tiene muchos. Marruecos por su cercanía en España y Portugal. Entonces, es un tema que está muy bueno ponerle el ojo. Por ahora esto es un mito porque es muy difícil. 750 millones de europeos, un poco más. ¿A cuántos? 11, 19 millones de musulmanes. Ahora, no sé si en estas estadísticas están los musulmanes nacidos en Europa, como el caso de Lamine Yamal, que es musulmán, pero papá musulmán, abuela musulmán. Entonces, ese número puede variar. Porque la tasa de natalidad entre musulmanes es mucho más alta que entre los europeos. Y hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado con eso porque, bueno, al final uno nunca sabe los planes que tienen y las estrategias que tienen estas religiones. Hay mucha gente que lo advierte como un riesgo inminente, un riesgo potente, que Europa está caída. No considero que Europa esté caída. Considero que Europa debe tener mejores políticas migratorias donde puedan existir filtros y la manera o la forma de hacer velar y respetar su identidad, su cultura, sus tradiciones, sus religiones. Si alguien quiere venir a mi casa, debe ajustarse a mis reglas. Y eso pasa en todos lados. Pasa en un país y pasa en tu casa. Pero la pregunta del millón es, ¿tarde o temprano Europa caerá? ¿Será dominada por los musulmanes al final? La respuesta la sabremos en unos 30, 40 o 50 años. Y ahí, bueno, veremos si este episodio fue pura teoría conspirativa o si al final el mito se convirtió en realidad. Déjame en los comentarios, a ver, ¿qué crees tú? ¿Qué opinas tú de todo esto, lo que está viviendo Europa y lo que está sacudiendo Europa en estos últimos tiempos, en este último año? Fue algo muy constante, fue el tema de hablar, de hecho es trading topic ese tema y lo quise traer acá en la mesa con una tacita de café para que lo conversáramos y tú también estés muy al pendiente de lo que está pasando, de cómo ellos iniciaron su migración, de la manera de sus crisis en cada uno de los países, de por qué eligen cada país, de cómo eso se ha visto reflejado. Y para muestra un botón, como te digo, la selección de Francia en el 98, campeona del mundo, a la selección de Francia hoy. Voy a poner aquí las fotos para que ustedes vean. Para que ustedes saquen la cuenta y saquen su propia conclusión si es que en 25 años no hay un cambio demográfico en la fisionomía del francés. Ya está acá este episodio de hoy de Café con Charla. Qué alegría y qué bueno que nos escucharon el día de hoy. Coméntame en los comentarios, coméntame. A ver, ¿qué te ha parecido? ¿Qué opinas acerca de esto? De esta ola migratoria musulmán, de esta avalancha de árabes llegando a Europa. Ojo, no solo los árabes, en todos lados hay migración masiva, dado a me parece también las circunstancias del mundo. Así lo generan, hacen que sucedan ese tipo de cosas. Porque el mundo está en una constante dinámica donde cada una de las personas busca la estabilidad de sí y su familia. Pero siempre recuerda que migres, respeta el país donde estás, respeta sus tradiciones, respeta sus culturas y nunca reproches de ese país que te abrió la puerta, porque al final ese país que te abrió la puerta y te dio la oportunidad es como el amigo del vecino que abrió la puerta de su casa y te dejó dormir en su casa ese día que tú no tenías dónde dormir ni comer. Así que siempre hay que estar agradecido con ello. Ya hasta acá este episodio. Esto fue Café con Charla. Casi me despido por segunda vez de hasta acá este episodio de nada.
Ya estoy loco ya hablando de todo este día en este episodio. Esto fue Café con Charla Podcast, acá en Neurorelacional, episodio 41. No te olvides seguirnos en las redes sociales, @Café con Charla. Y evidentemente suscríbete en el canal. Sigamos creciendo juntos. Crece con nosotros y marca la diferencia. Chao. Con Douglas Mujica, locutor con pasión, invitados expertos y especialistas en cada área, historias que inspiran y momentos de reflexión. Crece con nosotros, aprende y reflexiona, con religión, deportes y vida cotidiana. Encontrarás temas que te harán crecer con una taza de café. Disfruta del podcast. Así que crece con nosotros y marca la diferencia.